Los profetas del Antiguo Testamento. Vamos entonces a iniciar siempre con nuestra ubicación histórica y bíblica en nuestro esquema de dónde están ubicados los profetas del Antiguo Testamento. En un momento vamos a hablar un poquitico, porque el tiempo no nos da para mucho, acerca de los profetas y el profetismo en el Antiguo Testamento desde Génesis, pero digamos los libros que conocemos como los libros proféticos o los libros de profetas en el Antiguo Testamento son los que ubicamos en este esquema. ¿Listo? Entonces, lo hemos mirado ya a lo largo de los libros que hemos venido estudiando. Vemos entonces que se ubican casi que después de los libros poéticos y de sabiduría, también cronológicamente, ¿no? Porque habíamos visto que estos libros, pues, en su mayoría se hicieron en el Reino Unido, ¿cierto? En los tiempos de Salomón, sobre todo de Salomón, pero también de David. Bueno, hay elementos que se extienden más atrás, más adelante, pero en su mayoría se realizaron en el tiempo del Reino Unido. Y los profetas vienen con mucha fuerza y los libros proféticos vienen ya después de la división del reino, ¿sí? Después de la división del reino que está aquí arriba, es donde se inicia entonces el movimiento profético escrito, si así se quiere decir, del Antiguo Testamento. Bien, tenemos una clasificación en nuestro esquema de tres grupos de profetas: los profetas preexílicos, los profetas exílicos y los profetas post-exílicos. ¿Sí? Aquí están organizados en ese periodo de tiempo. Este periodo, este cuadrito morado que tenemos acá es el tiempo del exilio. Y cuando hablamos del exilio, estamos hablando del exilio de Babilonia. ¿Sí? Recordemos que los asirios, miren esta línea negra acá, los asirios invaden y destruyen el reino del norte, ¿cierto? Pero el reino del sur permanece un tiempo más hasta el tiempo del exilio y la destrucción del templo de Salomón. Bien, entonces eso es lo que nos marca este grupo de libros. Vamos a ver ahorita en nuestro contenido, en la presentación, unas clasificaciones diferentes, pero básicamente esta es una manera de clasificar los profetas. Otro elemento importante son estas dos naciones, los asirios, que son quienes invaden el reino del norte, y Babilonia, que es quien llega a la invasión al reino del sur. ¿Listo? Estas dos naciones son importantes. Aquí hay algo que dice la primera deportación. Bien, y esto está así porque es el momento en el que destruyen el templo de Salomón, 586 a.C. en Jerusalén. Bien. Listo, ese es más o menos como el esquema más grande que tenemos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Qué es, qué significa el término profeta? El término profeta es una traducción del término griego profetés, que significa uno que habla en nombre de otro. Entonces, básicamente un profeta es un vocero, ¿sí? Es uno que está hablando en nombre de otra persona. En este caso, pues el profeta nos habla en nombre de Dios. ¿Sí? El profeta es un ser humano llamado por Dios para hablar en su nombre, para dar un mensaje en su nombre con un mensaje definido y un propósito definido. ¿Listo? Eso es, en los términos más generales, un profeta, ¿vale? Uno que Dios llama para que hable en su nombre, ¿vale? Vamos a ver algunos detalles más en la medida en que avanzamos. Entonces, como esta presentación es relativamente corta, anoten las preguntas, Ángela y Leo, y al final las vamos En el, contestando, al final de esta presentación, ¿vale? Antes de que pasemos a Isaías, ¿les parece? Listo. Otra manera de clasificar los profetas son como están clasificados en la Biblia. Sí, son esta clasificación: profetas mayores, profetas menores, eh, 5 profetas o 5 libros llamados de profetas mayores y 12 libros llamados profetas menores. ¿Sí? Hemos dicho que esta clasificación, más que por contenido, es por forma. Tradicionalmente habían algunas personas y maestros y tradiciones de la iglesia entendido
que los profetas se llamaban mayores los que anunciaban a Cristo y menores los que no lo anunciaban. Pero si uno estudia, pues toda la Biblia anuncia a Cristo. Entonces es imposible decir que hay un libro en la Biblia que no anuncia a Cristo. Todos los libros de la Biblia anuncian a Cristo porque Cristo es el tema de toda la Biblia, ¿vale? Y además hay en los profetas menores textos muy exactos que nos hablan acerca de Cristo. Por ejemplo, en Ageo está ese texto donde dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y ya hemos aprendido que eso se trata de que Cristo iba a estar en ese templo, la misma presencia de Dios encarnado. Entonces, sí hablan de Cristo, no son menores porque no hablen de Cristo, pero sí tienen una extensión menor. En ese sentido, podríamos analizar, por ejemplo, el caso de Lamentaciones, que Lamentaciones es un libro realmente corto, ¿sí? En comparación con un profeta menor que es más extenso, por poner un ejemplo, Zacarías. Entonces uno dice, bueno, pero si Zacarías es más largo, ¿por qué no hace parte de los mayores y Lamentaciones, que es más cortico, si está ahí? Bueno, eso se debe a su autoría, ¿cierto? Casi que Lamentaciones viene unido a Jeremías. Entonces eso es lo que le da la extensión a Lamentaciones para pertenecer a los profetas mayores. ¿Listo? Entonces esa es como la razón principal de por qué encontramos esa división en profetas mayores y profetas menores en la palabra, ¿vale? Muy bien. Este es nuestro coco, pero nuestro coco nos ayuda mucho porque nos da bastante información y nos ayuda también a ubicarnos temporalmente, bíblicamente y cronológicamente en la relación que hay entre el reino del norte, el reino del sur, los profetas y los reyes. A veces tener el panorama de todas esas es difícil, entonces esta tabla nos ayuda y nos sigue ayudando y nos va a seguir ayudando a ubicarnos mucho en este periodo de tiempo y pues en los libros que vamos a estar estudiando en el término de profetas. Bueno, entonces nosotros hoy vamos a ver Isaías. Isaías está en el sur. Miren, acá está en nuestra tablita. Isaías está en el sur. Aquí arriba dice Judá, Benjamín, sur. ¿Sí lo ven? Es que ya, acá. Judá, Benjamín están al sur y aquí está Isaías, contemporáneo con otro profeta que veremos más adelante, Miqueas, en los años más o menos del 767 al 687 según nuestra tabla. Entonces, en estos años, Isaías junto con Miqueas en el sur llevaron a cabo su ministerio profético en los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estos 4 reyes nos cubren el libro de Isaías. Bueno, sobre eso volveremos cuando veamos Isaías. Y esto es lo que corresponde al norte, con Oseas en el mismo periodo de tiempo, entre el 753 y 712. Ahí está metido el ministerio profético de Isaías al norte, de Oseas al sur. Y estos son los reyes, muchos más de los que habló el profeta Oseas, ¿vale? Esto es solamente como para mostrarnos cómo sirve la herramienta que tenemos en este cuadro para ubicarnos, ¿vale? Temporalmente y bíblicamente. Si analizáramos pues la cronología bíblica que está en la primera columna, pues ahí tenemos las citas bíblicas que nos hablan de los reyes que gobernaron en ese tiempo, en donde gobernaron, y podemos ubicarnos cómo esos profetas y reyes están siempre entrelazados, ¿listo? Aunque en nuestra Biblia encontramos primero la historia de los reyes, después los libros poéticos y después los profetas, en los acontecimientos, los reyes y los profetas estaban entrelazados, estaban actuando juntos, ¿vale? Muy bien. Listo. Después entonces de esta clasificación o de esta ubicación, nos encontramos con el ministerio profético. ¿De qué se trata el profetismo? ¿De qué se trata la profecía en la palabra? Entonces, vamos a ver solo algunos elementos muy corticos, porque pues no estamos estudiando profetismo, ¿sí? Estamos estudiando, y nuestro deseo es estudiar los libros de la Biblia, solamente para que tengamos algunas cosas en cuenta. Entonces, lo que más nos llama la atención a todos los seres humanos del efecto, por así decirlo, del fenómeno profético,
es su elemento predictivo. Pero está resaltado aquí elemento para mostrarnos que la profecía no es solamente predicción. ¿Listo? El asunto predictivo, que la profecía prediga cosas, hace parte del mensaje profético, pero no es todo el mensaje profético. ¿Listo? Es un elemento predictivo. Dentro de ese elemento predictivo que tiene el mensaje profético, tenemos que tener en cuenta que los profetas se levantan en una época donde la rebeldía y la idolatría son la norma en el pueblo de Israel, desde los reyes, pasando por los sacerdotes y llegando al pueblo. Recordemos que la primera autoridad civil, por así decirlo, que se instauró en Israel de parte de Dios, ¿cuál fue? En la historia de Israel. Los sacerdotes. Muy bien. Dios instituye los sacerdotes cuando instituye el tabernáculo. Y se suponía que iban a ser ellos los intercesores entre Dios y el pueblo. Ellos iban a representar a Dios delante del pueblo para que ellos adoraran y sirvieran a Dios como debían hacerlo. E iban a representar al pueblo delante de Dios cada año, presentando esa ofrenda de expiación cada año en el tabernáculo. Esa representación sacerdotal fue la primera que el Señor instituyó. ¿Cuál fue la segunda? Los reyes. Muy bien, los reyes. Entonces llega ya, está Samuel, está Saúl, Samuel ungiendo a Saúl, Saúl se desvía, Samuel unge a David, David permanece con sus errores como todos, pero permanece. Llega Salomón, Salomón es ungido, al final al parecer no permaneció, y de ahí para adelante ya vimos la historia de reyes, ¿no? Todos en el norte, todos los reyes de Jeroboam hasta el último corrompidos, y en Judá hay algunos reyes buenos, algunos reyes no tan malos, eh, y algunos reyes muy malos. Entonces, los sacerdotes y los reyes estaban totalmente desviados y se había convertido eso en lo normal, ¿sí? O sea, ya era como el ADN, la identidad y la cultura del pueblo de Israel vivir en esa rebeldía y en esa idolatría, y por eso Dios levanta profetas precisamente para cumplir un mensaje, llevar un mensaje y cumplir un propósito determinados. Pero antes de adentrarnos en el mensaje de los profetas, hablemos del elemento predictivo. Los profetas predicen sucesos lejanos y sucesos cercanos al mismo tiempo. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque los sucesos cercanos son los que permiten dar validez, por así decirlo, al profeta, ¿vale? Les voy a pedir por favor que activemos las cámaras y las mantengamos activadas las personas que pueden hacerlo. Es que estoy viendo solo nombres. Gracias, gracias. Entonces, hay sucesos lejanos y hay sucesos cercanos que los profetas predicen, ¿sí? Y esta unión de sucesos es así porque los sucesos cercanos le dan validez al profeta de que los sucesos lejanos también van a suceder. Entonces, aquí tenemos una imagen o un par de imágenes que nos dan un ejemplo. El elemento predictivo profético funciona más o menos como funciona el horizonte de las montañas. Si yo tomo mi cursor y me voy por este horizonte, ¿cierto? Yo podría seguir toda una línea, ¿verdad? De estas montañas. Y de lejos y más de madrugada, cuando las montañas están todas casi que del mismo color azulado, esto pareciera que fuera una sola montaña, ¿verdad? No sé si lo han visto. Esta es nuestros hermosos cerros orientales. Eso no es ninguna ciudad en otro lado. eh, entonces, parece una sola. ¿Ven? Esa es la forma en que el profeta está hablando de los sucesos futuros. En esta imagen, desde esta perspectiva, es imposible discernir qué está o qué tan lejos está, por ejemplo, esta montaña de aquí, ¿cierto? Para los que no saben, el Cerro de la Cruz Azul
de Sumapaz, del páramo de Sumapaz. Se llama ese cerrito que está entre Monserrate y Guadalupe. Desde esta perspectiva es imposible definir qué tan lejos está estas dos de acá, ¿verdad? Porque todas parecen al mismo nivel. Esa es la perspectiva que tiene el profeta cuando profetiza. Pero si tenemos otra perspectiva, esto es precisamente lo que hay detrás de esas montañas. Y aquí ya puedo tener una imagen más cercana, un poquito más realista de la distancia que existe de una montaña a otra montaña. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, cuando Isaías está hablando del nacimiento virginal de Cristo, vemos ese ejemplo muy bien, porque él dice, la Virgen dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, y después dice, y antes que el niño sepa discernir de lo bueno y de lo malo, entonces vendrá el juicio. Claro, cuando está hablando del nacimiento virginal, está hablando de una montaña ya lejos, porque se va a cumplir hasta que Cristo, ¿cierto?, venga. Pero cuando está hablando de que el niño no se demora nada en discernir de lo bueno y de lo malo, creo que, no sé, aproximadamente 3 años, 4 años. Ya yo creo que a los 4 años, 5 años, un niño ya es consciente cuando está diciendo mentiras, cuando está siendo desobediente, si no antes, pero bueno, ese es el sentido de esa profecía, que era algo que iba a suceder pronto. Pero en el momento en que la dicen, se unen entonces lo que está lejos y lo que está cerca. Bien, de eso se trata más o menos la forma en que se dan las profecías y los elementos predictivos de los profetas, y por eso es importante que nosotros podamos discernir cuáles son los sucesos cercanos al profeta y cuáles son los sucesos lejanos que están anunciando, que Dios está anunciando, ¿vale? Isaías tiene sucesos muy lejanos, hasta después del milenio, ¿sí? Hay sucesos profetizados en Isaías. Entonces, si nosotros entendiésemos que todo lo que profetizó Isaías ya se cumplió y lo vio Isaías, no es así. Isaías profetizó sucesos para su historia, pero también sucesos que van a suceder y que aún no han sucedido. Y lo importante es que veamos que los sucesos cercanos, el cumplimiento de esos sucesos cercanos, nos dicen, bueno, así como se cumplieron esos cercanos, también se van a cumplir esos lejanos. ¿Listo? Eso en cuanto al elemento predictivo. Bien. ¿Quiénes son los profetas en la Biblia? En la Biblia encontramos o entendemos que los profetas son seres humanos, comunes y corrientes, como ustedes y como yo. Eso también nos dice Santiago cuando estaba hablando del profeta Elías, ¿se acuerdan? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente para que no lloviera y la lluvia se detuvo en la tierra. Entonces, los profetas son seres humanos comunes y corrientes. El título de profeta lo recibieron, entre otros, Abraham y Moisés. Evidentemente, la historia de Abraham y Moisés no está dentro de los libros proféticos de la Biblia. No tenemos un libro que se llame Abraham, donde estén las profecías de Abraham, un libro de Moisés donde estén las profecías de Moisés, como si tenemos un libro que se llama Isaías, donde están las profecías de Isaías. Entonces sí hay una diferencia ahí. Pero en lo que son comunes, Abraham y Moisés con Isaías y con todos los profetas, es con esa relación que tuvieron con Dios y esa función de hablar en nombre de Dios. Recordemos, por ejemplo, que cuando Dios hace su pacto con Abraham, dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos después de mí, de él, que guarden mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, esa función de hablar en nombre de Dios, entre otras cosas, su relación íntima, su conocimiento de Dios, etcétera, les dio a estos hombres el título de profetas. Otro aspecto importante que me parece a mí que vale la pena destacar es que hay mujeres en la Biblia llamadas profetisas. Sí, eso está ahí en nuestro material con las citas. Débora en Jueces 4:4 es llamada profetisa, y Hulda en Segunda de Reyes 22:14 también es llamada profetisa, a quienes van a consultar, en el caso de Débora, el general del ejército de Israel,
o bueno, de una tribu, ya habíamos visto también eso en Reyes, de una parte o de algunas tribus de Israel, y Hulda, a quien va a consultar también el pueblo en tiempos de Esdras y de Nehemías. Entonces, bueno, de Esdras para ser más exactos, y de Zorobabel. Entonces, el ministerio profético también se desarrolló dentro de la palabra con mujeres, ¿listo? Que fueron profetas, o también encontramos profetas que actuaron y profetas que escribieron. Entonces, por ejemplo, un profeta de los que actuó es, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Y el libro de Reyes nos registra todo lo que Elías hizo, pero no tenemos un libro que se llame Elías, y estas son las profecías de Elías, ¿verdad? Esa es la diferencia con los profetas que actuaron. Por ejemplo, el profeta Natán, un profeta muy famoso, ¿cierto? Al que David fue y exhortó a David, ¿se acuerdan? Cuando cayó en pecado con Betsabé, el profeta Natán. Ahí estaba el profeta, pero no hay un libro que se llame Natán, y estas son las profecías de Natán. Pero sí hay un testimonio de la Biblia diciéndonos, ahí hay un movimiento profético. Hay profetas menos famosos como el profeta Gad, el profeta Ahías, y ahí esas referencias bíblicas están en nuestro material, ¿vale? Entonces, aparte de esos profetas de los que actuaron, pero no tenemos sus libros, hay otros profetas que escribieron. Escribieron, dice acá, que escribieron. Eh, Esos profetas, pues, son los que tenemos sus libros, ¿sí? De Isaías hasta Malaquías, esos son los profetas que escriben y que guardan, pues, el registro de sus profecías en sus libros. Muy bien. Antes de ir acá, quiero enfatizar que, a diferencia de los reyes y sacerdotes, o sea, ¿qué necesitaba yo para poder ser rey de Israel? ¿O cuál era como el orden? Después de que Dios, por ejemplo, ungió a David como rey, ¿qué necesitaba hacer yo para poder ser rey? ¿Qué hizo Salomón para poder ser rey de Israel? Tuvo que ser ungido. No tenía que ser hijo de reyes, de la linaje. Esa es la respuesta. Ser ungido, No, tenía que ser hijo de David. ser ungido por el Tenía Señor. que ser hijo de David. Si eras hijo de David, podías llegar a ser ungido, ¿sí? Pero no al revés. No me ungen para ser hijo. Soy hijo y por eso me pueden ungir para ser rey, ¿sí? Listo. ¿Qué necesitaba hacer yo para ser sacerdote? Amén. Después de que Dios ungió a Aarón. También ser del linaje De la tribu de la tribu de Leví. Muy bien, también ser hijo de Aarón. ¿Sí? Ni siquiera de la tribu de Leví, porque los de la tribu de Leví podían servir en el tabernáculo, pero sacerdotes y sumos sacerdotes solamente hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, también ser hijo. Si soy hijo de Aarón, puedo ser sacerdote. Ahora, esa es la diferencia que hay con los profetas, ¿sí? Ser hijo de Isaías no significa necesariamente que yo sea profeta. Ser hijo de Elías no significa necesariamente que yo sea profeta. Ser hijo de Samuel no significa necesariamente que yo sea profeta. Entonces ahí viene un elemento muy importante, y es el llamado personal de Dios, y es un testimonio que todos los profetas que escribieron comienzan a dar. Si no todos, la gran mayoría de ellos comienzan a decirnos: yo estaba tranquilo en mi casa, yo estaba viviendo mi vida, no estaba pensando en nada más que en hacer las cosas que tenía que hacer para sobrevivir, y Dios vino y me llamó. Dios me mostró, Dios me dijo. Entonces lo que marca el profetismo es el llamamiento de Dios, de manera que ningún hombre se puede autonombrar rey, ¿sí? No se pueden autonombrar sacerdotes, y tampoco menos se pueden autonombrar profetas, porque el único que nombra profetas es Dios. ¿Listo? Dios les da el llamado a los profetas. Dios les da el llamado, y ese llamado viene con una misión específica y con un mensaje específico. Dios no llama a ningún profeta a decirle: vaya, mira a ver qué puede hacer usted.
¿sí? Desde el llamamiento de Isaías, que me imagino que lo alcanzaron a leer, al menos que hubiesen llegado al capítulo 6, ¿verdad? Desde el llamamiento de Isaías, Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Hay un llamamiento de Dios con una misión específica y con un mensaje específico. La misión en términos generales de todos los profetas es ir a hacer lo que los reyes y los sacerdotes dejaron de hacer, que fue orientar al pueblo a la obediencia a Dios. Los reyes se entregaron a la idolatría, los sacerdotes se entregaron a la avaricia. Entonces, si tú me pagabas porque yo le ofrendara a Baal, yo le ofrendo a Baal. Si tú me pagas porque yo le ofrende a Cera, yo le ofrendo a Cera, porque a ellos no les interesaba nada más que el dinero. Y lo mismo pasó con los reyes, que comenzaron a hacer sus tratos internacionales y entonces tú adoras a quien yo adoro y no importa, adoremos todos los dioses de los demás, desde Salomón al final de sus días en adelante, ¿verdad? Entonces reyes y sacerdotes descuidaron el llamamiento santo de Dios. Bueno, de hecho eso es un mensaje fuerte en Oseas, cuando lleguemos allá lo vamos a ver, y también en Ezequiel, y Dios entonces levanta profetas para que esa misión que ellos habían dejado de hacer la retomen ahora los profetas. Entonces, si el profeta tiene una misión en la vida, en su ministerio, antes que predecir cosas, antes que darle una respuesta a la gente, es llevar la gente a Dios. ¿Listo? Nosotros hemos creído, predicado, aprendido y proclamado que Dios sigue usando a seres humanos como profetas, hombres y mujeres en este tiempo. Que Dios da un don profético y por tanto ministerios proféticos, pero así como todos los ministerios debemos someterlos a la palabra, ¿sí? Y eso pasa con todos los ministerios. Si yo, un ministerio más normal, por ejemplo, un pastor y maestro, ¿sí? Yo no puedo ser pastor a mi manera, yo no puedo ser maestro a mi manera. La palabra del Señor dice cuáles son los requisitos para ser pastor. ¿Cuáles son los requisitos para ser maestro? La palabra de Dios dice cómo debo pastorear y qué debo enseñar. Y yo en mi ministerio pastoral me debo sujetar a la palabra de Dios para que mi ministerio le agrade a Dios, que es al fin y al cabo a quien le sirvo. El profeta pasa igual. El profeta debe someter su ministerio, su llamado, su mensaje, su palabra, todo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si el ministerio por excelencia del profeta en la Biblia es llevar a la gente hacia Dios, el ministerio por excelencia del profeta hoy tiene que ser el mismo. Tiene que ser llevar la gente hacia Dios, ¿sí? No es llevar la gente a mi mensaje y mucho menos llevar la gente a mí mismo, ¿sí? El profeta debe preocuparse cuando la gente busca más al profeta que a Dios, porque el propósito del profeta no es que la gente lo busque a él o a ella, es que la gente busque de Dios más, ¿sí? Que la gente se acerque más a Dios. Otra misión específica del profeta es anunciar y denunciar el pecado. Todos los profetas bíblicos, Dios los utilizó para denunciar la injusticia social, la idolatría, la rebeldía, la dureza de corazón del pueblo. Por eso terminaron como terminaron. Ningún profeta bíblico daba mensajes agradables, sino que daban mensajes de juicio, como dijo Vivi al comienzo de la clase. Isaías trae mensajes muy duros, muy fuertes, ¿sí? Aunque tienen elementos de esperanza también, ¿cierto? Pero denuncian lo que está mal, denuncian el pecado, ¿sí? Si nosotros comparamos los profetas bíblicos con los profetas de hoy, o no, evidentemente no todos, pero digamos la mayoría de profetas de hoy, los profetas de hoy son queridos, son buscados, son estimados, son anhelados, mientras que los profetas bíblicos no. O sea, nadie quería que un profeta de Dios de verdad, hablara. Y lo vimos también en Reyes, porque decía, si ve, este siempre me profetiza mal. Yo le he dicho a usted que este siempre tiene palabras negativas, siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Pero ¿qué hacemos si ese es el mensaje de Dios? ¿Sí? Ese es el mensaje de Dios.
Y esto nos tiene que hablar a nosotros hoy porque si yo llevo palabra de Dios, lo normal va a ser que a mí no me quieran, que a mí no me estimen, que a mí no me busquen, ¿sí? Porque cuando las personas me buscan, lo primero que se supone que debe pasar es que yo denuncio su pecado, que yo denuncio su carnalidad, que yo denuncio su falta de espiritualidad, que yo denuncio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta, evidentemente, es que cuando vengan a mí, pues yo les dé palabra de bendición, de naciones, de carros, de casas, de prosperidad, de que todo bien, viejo men, que así vamos bien, ¿sí? Pero ese no es el mensaje profético. El mensaje profético es un mensaje de denuncia. Es un mensaje de juicio. Y Dios levantó a los profetas sobre todo para anunciar su juicio. Y miren que es muy interesante, y lo vamos a ver sobre todo en Jeremías, porque Dios no le está pidiendo a Jeremías la opinión ni la intercesión. De hecho, Dios le dice a profetas como Jeremías, usted ni ore por este pueblo, no me clame por este pueblo, no me pida. Sí, o sea, yo no le estoy diciendo a usted que si de pronto, que no, ya está determinado el juicio, ya llegaron y colmaron la copa de la longanimidad de Dios. Entonces, el mensaje profético es juicio. Y punto. Y Jeremías escribe un libro como Lamentaciones, precisamente porque no se puede lamentar, pero igual se lamenta y el Espíritu lo inspira para escribir Lamentaciones, porque aunque Dios determina, pues Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo Dios sigue siendo misericordioso y se sigue doliendo del castigo, ¿sí? Entonces, hay un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento y hay un mensaje de esperanza. Pero muchas veces la esperanza es lejana y el juicio es cercano. Muchas veces, sobre todo en Isaías, el mensaje de juicio es para su generación y el de esperanza para una generación futura que va a llegar a aprender, a sufrir y a escarnecer por el juicio que vivió esta generación pecadora. De eso se trata a grandes rasgos, entonces, el profetismo bíblico. Y es bueno que en la medida que veamos profetas, nos vayamos amoldando cada vez más a ejercer y a entender el ministerio profético actual de manera bíblica, ¿vale? Listo. Terminamos esta presentación. Isaías, y entre comillas tenemos Isaías. Quiero señalar esto porque es importante que comencemos definiendo el libro por lo que es, y es el nombre del profeta. En algunos libros de la Biblia nosotros hemos puesto en nuestras presentaciones acá el significado del título, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Génesis, pusimos acá el título del libro Génesis y aquí dijimos Génesis significa principios, comienzos, y así lo hicimos con varios libros. Ahora, cuando llegamos a profetas, entonces muchas personas comienzan o parten desde la interpretación espiritual o alegórica de la Biblia cuando llegan a profetas, como si esa visión o esa perspectiva tuviera más importancia que la interpretación literal de la Biblia. Una interpretación espiritual o alegórica es algo que va como más allá, ¿cierto? Más profundo del primer significado. Y a veces como que, sobre todo en profetas, queremos coger todo lo que está allá y nos olvidamos de lo que está aquí. Y el orden de las cosas es que veamos primero las cosas aquí, lo literal, ¿listo? Para poder después ir más allá. Les pongo un ejemplo. Isaías significa el nombre Dios salva, o Dios es salvación. Pero ¿por qué no pusimos aquí el significado del nombre? Porque el libro se llama Isaías, no porque signifique que Dios salva, aunque anuncia la salvación de Dios. Se llama Isaías porque el profeta se llamaba Isaías. Si pasamos eso, por ejemplo, al Nuevo Testamento, tendríamos que buscar el significado de cada nombre de las personas que escribieron el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces pongo Mateo. ¿Qué significa Mateo? Esto. Y aunque no tenga nada que ver con el Evangelio, con lo que anuncia el Evangelio, digo, allá hay un significado. No, se llama Mateo porque el que lo escribió se llamaba Mateo. ¿Listo? Lo mismo pasa con los profetas, ¿vale?
aunque podemos encontrar relación de sus nombres con su anuncio, el primer sentido que encontramos es un sentido literal. ¿Listo? Y es muy importante que identifiquemos eso en Profetas, porque al comprender bien el sentido literal, voy a comprender bien el sentido espiritual y en el caso de que lo haya, bien el sentido simbólico y bien el sentido alegórico, ¿vale? Pero necesito partir de comprender bien el sentido literal. ¿Listo? Entonces, Isaías significa Isaías, ¿vale? ¿Qué significa Dios es salvación? Pero se llama así porque el profeta se llamó Isaías. Muy bien. Aquí está la ubicación histórica de Isaías. Aquí está Isaías, entre los profetas preexílicos del reino del sur. Entre los profetas preexílicos del reino del sur. Isaías profetizó antes de que el reino del sur cayera en manos de Babilonia. ¿Listo? Pero sí profetizó ese juicio, ¿vale? Lo hizo antes, pero sí lo profetizó y de hecho profetizó lo que iba a pasar después. Para tiempos acá, aunque él ya no iba a estar vivo, profetizó para los tiempos posexílicos también, ¿vale? Profetizó para los tiempos de Jesús, profetizó para los tiempos de la iglesia, profetizó para los tiempos de la tribulación, profetizó para los tiempos después de la tribulación. Isaías es un libro que tiene mucho alcance profético y por eso es importante que lo entendamos bien cuando lo estudiemos, ¿vale? Ustedes saben que esta clase es solamente un brochazo, una introducción a cada libro. Si nos dedicáramos al estudio de Isaías, pues nos pasaríamos meses estudiándolo porque es un libro de mucho alcance, ¿vale? Muy bien. ¿Quién era Isaías? Isaías era un profeta en Jerusalén que tenía 2 hijos a los cuales Dios le ordenó a Isaías que les pusiera nombres como señales para el pueblo. Y aquí me voy a adelantar un poquito a la duda que nos compartió Christopher acerca de lo que tuvo que hacer Isaías andando desnudo por 3 años. Y es el tema de las señales al pueblo que hoy se han reinterpretado muy mal como actos proféticos. ¿Qué pasa? Partamos de lo que pasa hoy y veamos qué pasaba en la Biblia y miremos cómo está errado el asunto. ¿Qué pasa hoy? Se enseña, todos somos profetas, reyes y sacerdotes. Amén. Y el pueblo dice amén. Se enseña hoy, los profetas hacían actos proféticos. Amén. Y el pueblo dice amén. Entonces vamos a hacer nosotros un acto profético. Hermano, se inventan cualquier cosa. ¿Sí? No se me ocurre ahorita algún acto profético. Pero bueno, digamos, coja su billetera y coja un pañuelo y diga que ese pañuelo es ungido y envuelva su billetera 3 días en ese pañuelo y usted va a ver que su billetera se va a llenar de dinero y Dios le va a dar dinero para que llene esa billetera. Extienda eso a la nevera, a la alacena, a los recibos, etcétera, lo que usted quiera. Y como nos encanta en nuestra cultura el fetichismo, y el fetichismo es nada más que poner la fijación, la esperanza en cosas que yo puedo palpar, que yo puedo tener. Entonces, claro, la gente es encantada diciendo, wow, yo tengo el power, el poder de hacer un acto profético para cambiar mi realidad. ¿Sí? Eso es lo que se hace hoy. ¿Qué pasaba antes? Antes, el profeta estaba, como yo les dije al comienzo, viviendo su vida sin ningún interés de otra cosa y Dios lo llama. Y por ejemplo, en el caso de Isaías, Dios le dice, yo le voy a poner el nombre a sus hijos. Y el nombre de sus hijos va a ser una señal para el pueblo y su primer hijo se va a llamar Sear-Jesub. Ahí tienen para que, si están pensando en nombres para sus hijos, ahí hay uno. Sear-Jesub, venga para acá. Sear-Jesub. Sear-Jesub significa un remanente regresará. Entonces, cada vez que alguien llamaba Sear-Jesub, el pueblo tenía conciencia de que había un remanente de Dios que iba a regresar. No había ninguna distinción, y esto es muy importante, entre el mensaje del profeta y los actos que el profeta hacía.
el profeta no podía estar anunciando juicio y haciendo actos de prosperidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? El profeta no podía estar anunciando arrepentimiento, denunciando pecado y haciendo actos diciéndoles, no, todo va bien, todos estamos bien. ¿Ven? El mensaje y la señal, o lo que llaman hoy el acto profético, estaban unidos precisamente porque el propósito de la señal es señalar hacia el mensaje. Es, por ejemplo, la señal del segundo hijo, Maher-shalal al-Hasbaz, corriendo hacia la presa, y eso no significa otra cosa que una amenaza. Te está persiguiendo un depredador, te va a atacar un enemigo y vas a ser su presa, vas a estar entre sus fauces, te va a devorar. Eso es una amenaza, es porque había una amenaza de juicio en el mensaje del profeta. ¿Notan la inmensa diferencia que hay entre lo que la Biblia hizo y los profetas bíblicos hacían a lo que hoy se pretende hacer? Es ridiculizar la palabra de Dios, lo que se hace hoy, en comparación a la fuerza y al poder que había en las señales que hacían los profetas de la Biblia. Entonces, en el caso de andar desnudo, lo que Dios les estaba anunciando es: así van a estar ustedes por su pecado, por su rebeldía, avergonzados y sin cómo tapar su vergüenza por causa de sus rebeliones, de su pecado y de su dureza de corazón. Ese es un acto profético. No como las, perdónenme la expresión, payasadas que hacen hoy diciendo estamos haciendo actos proféticos. Bien, eso solamente por los hijos, los nombres de los hijos de Isaías. Muy bien. Isaías, como ya lo vimos, fue contemporáneo de Miqueas, que también profetizó junto con él en el sur, y de Oseas, que estaba profetizando al mismo tiempo en el norte. La muerte de Isaías, pongo ahí posiblemente, porque lo único que nos dice la absoluta verdad es la palabra, y la palabra no tiene registro de la muerte de Isaías, pero por la tradición bíblica y la tradición judía se entiende que Isaías murió en tiempos del rey Manasés y murió aserrado, es decir, lo cortaron con una sierra, que a él se refería Pablo cuando escribió en Hebreos 11:37. Si alguien nos lo quiere leer, por favor, para que escuchemos otra voz. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Gracias. ¿De qué se trata Hebreos 11? De la fe. Los héroes De de la la fe. fe. Los del héroes de la Testamento. Los Ajá. héroes de la fe. El Y miren salón de cómo la fama de concluye. los de la fe. Miren cómo concluye Hebreos 11. ¿Qué se enseña hoy de la fe y cuál se supone, según ese mensaje de hoy, que es el final de los que tienen fe? Sí, se supone que si yo tengo fe, puedo hacer y deshacer. Que si yo tengo fe, la enfermedad no me llega. Que si yo tengo fe, Dios me va a bendecir. Que si yo tengo fe, mejor dicho, voy a acabar pensionado en las Islas Caimán en una hamaca tomando colada de piña, ¿cierto? Porque la fe me llevó a ese final tan agradable. Pero miren el final de los que tuvieron fe en la Biblia. Angustiados, aserrados. O sea, es que si yo entiendo el ministerio profético bíblico, yo lo último que quiero ser es profeta, porque no es nada apetecible. Sí, o sea, mira, y ni siquiera depende de la calidad de profeta y del mensaje profético. O sea, no, creo que de ninguno de los profetas bíblicos uno tuvo mayor claridad del Mesías, uno tuvo mayor claridad de Jesús. Creo que ninguno puede superar un mensaje más claro, y teniendo tremendo mensaje, teniendo tremenda claridad, tremendo llamado, tremendo ministerio, Isaías termina muerto, cortado por una sierra. ¿Le faltó fe? Para nada. El punto es que mi fe no determina mi final, Dios determina mi final.
¿Amén o no amén? ¿Dijo alguien alguna vez? Ay, Amén. amén. Muy bien. Aquí está nuestra ubicación del libro de Isaías. Y la cronología de los reyes en los momentos en que Isaías sirve, desde segundo de Reyes 15:1-7, donde nos habla del reino de Usías, también llamado Azarías, hasta el reinado de Ezequías. Después de Ezequías viene Manasés, que es donde se entiende que Isaías llega a su muerte. Bien. Usías y Jotam están clasificados como reyes buenos, Acaz como un rey malo y Ezequías como un rey bueno, pero recordemos que estas clasificaciones no significan que eran muy buenos, íntegros en todo, sino que hicieron cosas buenas, intentaron hacerlo, pero en su corazón no eran buenos porque ya, como les decía al comienzo, la rebeldía y la idolatría eran la norma en los reyes y en los sacerdotes, y por eso Dios levantó los profetas, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes de avanzar, quiero señalarles otra cosa importante, y es que, miren, Abdías y Joel los encontramos casi al final, dentro de los profetas menores, pero profetizaron antes que Isaías. ¿Ven? Miqueas está lejos en la Biblia de Isaías, pero fue contemporáneo, para mostrarnos que no estamos siguiendo un orden cronológico, ¿listo? Sino que están organizados los libros por su extensión. Por eso es importante que los ubiquemos históricamente, ¿vale? Bueno. Isaías, hijo de Amós, uno. Sobre la autoría se han levantado muchas perspectivas, que hay 3, que hay 2, que hay 4, pero la Biblia nos da testimonio de uno y creemos al testimonio de la palabra de Dios, ¿vale? Nuestra perspectiva es que es uno el autor, que es Isaías, que se escribió en esta época entre el 750 y 680 antes de Cristo, y los destinatarios son el pueblo de Israel antes y después de la deportación. Los acontecimientos importantes nos lo dan los reinados de estos 4 reyes. Desde el 767 hasta el 687, Usías, también llamado Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías. Entonces, si queremos conocer un poquito más acerca de cómo era el pueblo en tiempos de Isaías, lo que debemos hacer es ir a estas citas. Segundo de Reyes, capítulo 15 hasta el capítulo 18, verso 21. ¿Listo? Leemos esos 6 capitulitos y nos hacemos una idea de lo que está pasando en el pueblo, de cómo eran esos reyes, de qué acontecimientos estaban sucediendo. Bien, hoy igual vamos a ver algunos de ellos. ¿Cuál es el propósito del libro? Y antes de ir a eso, regálenme su principio. No el del almuerzo, sino el del libro, el de la tarea. Juicio y consolación. ¿Cuál? Juicio y consolación, el siervo y Mesías. Muy bien. ¿Cuál otro? Remanente. Muy bien, remanente, muy bien. Yo tengo el Mesías y la esperanza. Mesías y esperanza, muy bien. Uno más, la idolatría. Muy bien, listo, muy bien. Todos esos son elementos muy importantes en el libro. Tenemos entonces acá en nuestra presentación propósito: exhortar a la nación de Israel al arrepentimiento, anunciar el juicio de Dios y señalar la esperanza de la restauración futura. El principio, esperanza, pero también es importante reconocer que hay juicio y salvación, ¿vale? No solamente esperanza, también hay juicio y salvación. Y género literario, pues, es un libro profético. Bien, listo. Tenemos entonces el contexto cultural. Está determinado por lo que pasó con estos 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, y con estas 4 naciones: Siria, Egipto, Asiria, que es bueno que hagamos esa distinción también,
y Babilonia. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es entonces el contexto? En tiempos de Usías, rey de Judá, todos ellos son los reyes de Judá, del reino del sur, el pueblo prosperó económicamente, mucho. Tuvieron mucha prosperidad económica, llegaron a tener puerto y a comerciar en el mar. Eso era llegar a, no sé, a la bolsa hoy. Sí. Tenían mucha prosperidad económica y esa prosperidad económica y esas relaciones internacionales les significó un crecimiento en la idolatría y en la rebelión. Leamos, por ejemplo, lo que dice... ¿La cita es el reinado de Usías? Sí, Aquí. Es el 15, Segunda de Reyes 15. Sí, sí. 15, ¿Qué dice? 5. ¿El 5? ¿Leo el 5? Dice, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Ok. Gracias. Muy bien. El 4 también nos dice que con todos esos lugares altos no se quitaron y el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿vale? Entonces la idolatría seguía ahí, ahí presente. Listo. Después entonces de Usías llega su hijo Jotam y es en los tiempos de Jotam donde comienza a crecer el imperio asirio. ¿Listo? Donde comienza a crecer el imperio asirio. Aquí está nuestro mapa. Es este rojo, un poco más grande que el imperio babilonio. Este es el imperio asirio. La capital de Asiria fue Nínive. Allá donde no quería ir, ¿quién? Jonás, muy bien. Era la capital de Asiria. Entonces desde acá comenzó a crecer y 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 a crecer. Imagínense todo lo que creció hasta llegar a Israel, ¿sí? Notemos una distinción importante. Asiria no es Siria. Miren a Siria aquí abajo, ¿sí? Siria era una nación relativamente pequeña, pero siempre tenía fuerza, ¿sí? Era, pues, evidentemente más poderosa que Israel en términos políticos, económicos y militares, pero era una nación cuya capital es Damasco. Entonces recuerden, por ejemplo, que cuando en Isaías Dios habla de esa unidad que hay o que llegó a haber entre Siria y el reino del norte de Israel, cuya capital es Samaria, ¿se acuerdan? Él dice, la luz de Siria es Damasco, la luz de Israel es Samaria, y a ambas las voy a apagar, en otras palabras, ¿sí? Entonces, esas distinciones son buenas que las hagamos porque a veces nos confundimos, ¿sí? Cuando decimos, no, pero ¿cómo así que el rey de Jerusalén tenía un trato con los de Asiria, pero Asiria llegó después a invadirlo? No, no es tan así. Es bueno que veamos esas distinciones. Listo. Entonces, en el reino de Jotam, Asiria comenzó a crecer y el reino de Israel, entonces mira, esta es Samaria, capital del norte de Israel. Esta es Jerusalén, capital del reino del sur, llamado Judá. En el reino de Jotam, Samaria, el reino del norte, se une con Siria. Hacen una alianza estos dos, Samaria y Siria. Y después de Jotam, en el reino de Acaz, Samaria aquí y Siria aquí, van los dos en contra de Jerusalén, porque Jerusalén no se quiso unir a ellos. Entonces ellos se unen queriendo enfrentar a Siria, pero como Jerusalén no se unió, ellos dos hacen guerra contra Jerusalén en el tiempo de Acaz. Acaz firma entonces un acuerdo con Asiria, ¿vale? Para poder protegerse, entre comillas, de estas dos, de esta relación que tenían ellos dos. A ver si con esta cita sí le atinamos. Segundo de Crónicas 28:3. 28:3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová
había arrojado de la presencia a los hijos de Israel. Muy bien. ¿Quién hizo eso? Acaz. Acaz. ¿Sí? ¿Qué nos muestra entonces eso? La perversión, ¿verdad? A la que llegaron o a la que llegó el rey Acaz haciendo esos tratos con esas ciudades. Listo. Al fin y al cabo, Asiria captura a Samaria y la lleva esclava, la lleva cautiva. Y hasta ahí es que sabemos del reino del norte. ¿Sí? Es Asiria, capital Nínive, quien se lleva a Samaria y a los israelitas del norte cautivos, a los judíos del norte cautivos. Bien, listo. Después de Acaz llega Ezequías. Y en el tiempo de Ezequías, Asiria todavía tiene mucha fuerza que comienza a perder. Al comienzo del reino de Acaz, de Ezequías, perdón, Israel le paga impuestos, Jerusalén paga impuestos a Asiria. Pero como en todas las grandes extensiones, imperios o civilizaciones, comienzan a haber problemas internos y Asiria comienza a debilitarse. Y Ezequías en Jerusalén se rebela y dice, ya no le pago más impuestos. Asiria viene entonces con toda la fuerza a Jerusalén, le hace un sitio, es decir, la rodea, y es ahí donde intercede y donde vemos la liberación gloriosa que Dios hace de Jerusalén en tiempo de Isaías, que le dice, mañana, de un día para otro, usted va a ser librado y van a tener comida y nunca más van a volver los de Asiria a querer entrar a Jerusalén. Y todo eso se cumple literalmente en tiempos de Isaías, ¿sí? Asiria entonces llega acá, Dios libra a la ciudad de Jerusalén, Asiria pierde toda su fuerza y se comienza a levantar ¿quién? Babilonia. Babilonia. Ezequías se enferma, ¿se acuerdan? Dios, dame 15 años más, Dios le da 15 años más. Llegan los enviados de Babilonia a Jerusalén y Ezequías va y les muestra todo sin dejar ni una sola moneda de oro sin mostrarles, todo el tesoro, todas las riquezas, y 10 años después Babilonia invade Jerusalén, destruyen el templo de Salomón y se llevan todo. Bien, ese es el contexto en el que suceden el ministerio profético de Isaías. En el libro entonces tenemos dos partes principales y por eso también se le compara mucho el mensaje de Isaías a la Biblia entera. Dicen algunos que Isaías es la Biblia del Antiguo Testamento, que digamos la resume. Y yo me inclino a pensar o a que comprendamos, tengamos esa comprensión más por la división y por el contenido que por los capítulos. Algunos dicen, ay, es que Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros, entonces por eso es que Isaías es la Biblia en el Antiguo Testamento, pero nosotros sabemos que los capítulos ni los versículos son inspirados. Esa división la hicieron después y la hicieron con un buen esfuerzo, pero no fue inspirada, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con los capítulos, sino más con el contenido. Hay una división. Del 1 al 39, un mensaje de juicio en términos generales. No significa que antes no hallemos esperanza. No significa que antes no hable Isaías de Jesús, del remanente. No, desde el capítulo 3, si no me equivoco, ya Isaías comienza a hablar acerca de que hay esperanza. Pero en términos generales, la primera parte de Isaías es juicio para todo el mundo. Literalmente. Para Israel y para todas las naciones a su alrededor. Y del 40 al 66, entonces tenemos un mensaje de esperanza.